Estados Unidos está atravesando uno de los momentos más críticos y delicados de toda su historia, con la economía tambaleándose, una guerra global de divisas que podría terminar con la hegemonía del dólar, la inflación que no termina por controlarse y unos graves problemas derivados de las recientes subidas de tipos que han dejado a los principales bancos del país contra las cuerdas, lo que ha dado lugar a una auténtica escabechina en el sector bancario del país, provocando una serie de colapsos que nos ha hecho recordar lo que vivimos en 2008 con Lehman Brothers. Y por si fuera poco, acercándose a alcanzar el techo de deuda del país, lo que según han advertido algunos de las principales autoridades tendría unas consecuencias catastróficas y arrastraría a los Estados Unidos hacia una fuerte recesión. Una situación ante la que cada vez más inversores están perdiendo la confianza en el sector bancario y en general en el dinero fiat, optando por otras soluciones que puedan tener más controladas sin depender de las malas decisiones de ningún tercero, como es el caso del sector cripto y en concreto de Bitcoin. Lo que está impulsando durante los últimos días la adopción tanto de las ballenas como de otros inversores, que a pesar de que aún el precio se encuentre lejos de su all-time high, tienen cada vez más confianza en los fundamentales de Bitcoin y en su potencial a largo plazo como una escapatoria del sistema actual. Pero ¿cómo va a terminar todo esto y qué va a ocurrir en los Estados Unidos? ¿Terminará llegando a un default financiero que nos arrastre hacia una nueva crisis? En el vídeo de hoy vamos a analizar en primer lugar la situación del sistema bancario de los Estados Unidos, echando un vistazo al reciente colapso y venta de First Republic Bank. Posteriormente hablaremos de cómo el Tesoro de los Estados Unidos ya ha alertado sobre el posible default financiero que podría estar cada vez más cerca, y por último vamos a analizar el mercado cripto para ver las últimas actualizaciones, los motivos por los que se está disparando la adopción y la dirección que podría llevar al mercado próximamente. Pero antes de empezar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Continúan los colapsos bancarios. El año 2023 está siendo bastante complicado para el sector bancario y lo que empezó como un aviso con la caída de Signature Bank, Silvergate y Silicon Valley Bank, dos auténticos gigantes que sufrieron una gran crisis de liquidez, ha ido extendiéndose poco a poco y haciendo una bola más y más grande, involucrando incluso a bancos europeos como Credit Suisse y dejando ver que la situación no estaba tan bien como pintaban y que los bancos estaban sufriendo las consecuencias de las fuertes subidas en los tipos, que tenían como el objetivo principal de poder combatir la inflación, pero que al mismo tiempo estaban destrozando a la economía. Pero es que varias semanas después de haber empezado el efecto dominó, seguimos viendo cómo algunas de las principales instituciones financieras acaban sucumbiendo, principalmente en los Estados Unidos. Y esta última semana ha sido el turno de First Republic Bank. Y es que el temor vivido durante las últimas semanas ante el futuro gris del banco inició un pánico bancario que llevó a retiradas masivas de sus clientes, concretamente de más de 100.000 millones de dólares durante el primer trimestre de 2023, una cifra increíblemente alta ante la cual sufrió un desplome brutal de sus acciones, concretamente una caída de nada más y nada menos que un 87% durante el mes de marzo, que vino acompañada de otro 85% durante la última semana del mes de abril, dibujando un gráfico que se asemeja más a un rug pull y que acabó provocando el colapso definitivo del banco. Algo que era lo más esperado viendo la pérdida de confianza de sus inversores, de sus depositantes y viendo que el rescate que se había planteado por algunas de las entidades financieras del país no iba a tener ningún efecto. Por ello, el pasado 1 de mayo finalmente First Republic Bank fue embargado por los reguladores del país y JP Morgan acabó recibiendo todos los activos del banco, convirtiéndose en la tercera quiebra bancaria de los Estados Unidos desde el mes de marzo, y lo que es aún peor, en la segunda quiebra bancaria más importante de la historia de los Estados Unidos. Una auténtica locura que volvía a causar bastante polémica e inestabilidad en la mayoría de los inversores, que al escalar a un nivel tan grande como es el de First Republic Bank, temen de las posibles consecuencias para el resto del sector. De hecho, esto no es algo que preocupe solo a los inversores, sino que JP Morgan también ha mostrado su preocupación sobre este tema, concretamente en una entrevista concedida a por
Bloomberg a Bob Michel, el director de inversiones del banco, en la que Bob afirmó que el impacto de los problemas de liquidez de First Republic causados por las importantes salidas de depósitos no se limita al propio banco, sino que podría afectar a todo el sector bancario, afirmando además que los problemas de liquidez a los que se enfrenta el banco nunca deberían de haber ocurrido, ya que según él la banca es la industria capitalizada más fuertemente regularizada del planeta, por lo que no podía comprender cómo se había llegado a alcanzar ese punto. De hecho, esta situación afirmó que era bastante delicada y no tenía claro cómo iban a reaccionar el resto de bancos cuando expiren los programas de préstamos de emergencia, que podrían dejarnos alguna que otra sorpresa y provocar un importante efecto dominó. Y es que una vez más el sector de la banca tradicional está comprometido y su seguro de vida, que ha sido siempre la impresora y los depositantes, ya no están funcionando, al haberse desplomado el nivel de confianza de la gente y sobre todo viendo que Estados Unidos empieza a quedarse sin dinero y podría llegar al temido default financiero. Janet Yellen advierte, Estados Unidos podría entrar en default financiero el 1 de junio. En el vídeo del pasado domingo en el canal vimos cómo Estados Unidos se estaba acercando cada vez más a alcanzar el llamado debt ceiling o techo de deuda, una situación que ya vimos hace 12 años y que podría tener consecuencias bastante poco recomendables para la economía y para el sector financiero del país. Sin embargo, esta situación ha ido a peor y Janet Yellen, la famosa economista estadounidense, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, ha advertido en una carta escrita al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que el país podría alcanzar el techo de deuda mucho antes de lo esperado. ¿Pero esto qué significa, Hugo? Pues esto significa, básicamente, tal y como ha indicado Yellen, que Estados Unidos se podría quedar sin fondos para poder afrontar sus obligaciones antes del 1 de junio, una fecha bastante más temprana de lo que se esperaba el gobierno y Wall Street, ya que según la anterior estimación de Goldman Sachs, este momento llegaría a mediados de julio. Sin embargo, también reconocieron que los ingresos fiscales inferiores a lo esperado también podrían adelantar esta fecha, algo que finalmente ha terminado por cumplirse. Además, Yellen indicó en esta carta a McCarthy que los nuevos datos sobre los recibos de impuestos han hecho al Tesoro replantearse la fecha más aproximada en la que llegarían a alcanzar este techo, afirmando que si el Congreso no eleva o suspende el techo de deuda, el Departamento del Tesoro no iba a poder seguir cumpliendo con las obligaciones del gobierno. Es decir, que aunque suene increíble, el país se está quedando sin dinero y ya no va a poder hacer frente a sus obligaciones, lo que ha dado lugar a un gran debate sobre qué pueden hacer con el techo de deuda. Y es que siempre se alcanza una situación como esta, en la que el gobierno termina por aumentar el techo de deuda para salir del paso, algo que durante los años ha ido provocando que no paren de darle a la maquinita, endeudándose por muchos miles de millones de dólares y haciendo una burbuja cada vez más grande que parece que este año podría terminar por explotar. Ya que esta vez también podría ser diferente y la decisión de aumentar sin miedo el techo de la deuda hacia nuevos niveles con los que a corto plazo poder salvar los muebles parece que ya no va a ser muy factible. Principalmente por el miedo a que la inflación se vuelva a disparar, porque sobre todo después de haber tomado tantas medidas, haber subido los tipos, haber provocado un colapso bancario para intentar mantener la inflación a raya, que tirarían pues al fin y al cabo todo por tierra si vuelven a encender las impresoras y a solucionar las cosas imprimiendo billetes. Una situación muy comprometida que ha movilizado a las principales autoridades del país a través del presidente Biden, que ha convocado a los 4 principales líderes del Congreso a la Casa Blanca el próximo 9 de mayo para poder debatir todo esto. Ya que a pesar de los mensajes tranquilizadores que anunció Biden hace unos días, afirmando que el sistema bancario de los Estados Unidos estaba sano y salvo a pesar del colapso de First Republic Bank, iban a realizar una serie de acciones para poder asegurar la estabilidad del sistema bancario y poder sobre todo apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que según el presidente no pueden quedarse de lado y tienen que seguir pagando a sus trabajadores sus nóminas. Sin embargo, la realidad es que estamos viviendo un momento que va a pasar a la historia, en el que podríamos seguir viendo nuevos bancos caer y en el que el gobierno poco puede hacer si no siguen imprimiendo y endeudándose, haciendo la bola cada vez mayor. De hecho, esto no ha sido un caso aislado, sino que ayer mismo por la tarde un nuevo banco hizo saltar las alarmas, concretamente el PacWest Bancorp, que se desplomó más de un 32% tras el anuncio
tercio de sus ingresos. Unos ingresos que habían sido bastante más bajos de lo que se esperaba y que levantaron bastante polémica sobre si podría ser el próximo banco en seguir los pasos de First Republic Bank, y que tras la bajada acabaron provocando que el comercio de sus acciones se detuviera. Un miedo que también se reflejó en numerosos bancos, provocando durante el día de ayer una auténtica escabechina en el precio de sus acciones, como en el caso de Western Alliance con más de un 31% de bajada, Metropolitan Bank con un 27%, Home Street con un 23%, Citizens Financial, Harbor One y Zions Bank con más de un 10% y KeyCorp con un 9% entre los principales protagonistas que registraron las mayores caídas. ¿Qué ocurre mientras tanto con Bitcoin? Pues tras un inicio de semana algo complicado en el que volvimos a visitar los $27.000 el pasado lunes con una caída de más de un 7%, parece que una nueva oleada de bajadas en los bancos ha devuelto ligeramente el color verde a Bitcoin. Y es que no es la primera vez que vemos esto cada vez que un banco colapsa, con una reacción muy buena de Bitcoin que hace que suba rápidamente su precio. En este caso, algo más de un 2% en unas pocas horas. ¿Pero por qué ocurre todo esto, Hugo? Pues desde mi punto de vista personal, uno de los mayores protagonistas en todo esto es la confianza. Y es que la terrible situación que está atravesando el sector bancario, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, está haciendo que cada vez más inversores busquen nuevas vías de escape con las que poder diversificar su riesgo y acceder a distintas oportunidades, eligiendo entre otras alternativas a Bitcoin como una de las opciones con las que poder proteger el dinero de la manipulación, deuda e impresión de billetes que llevamos viendo los últimos años. Además, el hecho de que los bancos estén con el agua hasta el cuello está presionando cada vez más a la Fed, que se sienten obligados a pivotar y a empezar a dejar de subir o incluso a reducir los tipos en un futuro próximo. Un hecho que podría ser esencial para algunos mercados como el de las criptomonedas, dando de nuevo oxígeno a los inversores y pudiendo provocar nuevas subidas en los precios. Por eso mismo todo está volviendo a traer esperanzas al sector en general, que después de todo el FAD que hemos tenido que tragar durante el año pasado con la crisis del lending, Luna, FTX, etcétera, etcétera, todas las críticas de los bancos que acusaban a estas empresas por su mala gestión de riesgo, del endeudamiento, han terminado por explotarles en la cara y sacar a la luz que los que no están tan bien como pintaban son ellos, impulsando la adopción y la llegada de buenas noticias que siguen apareciendo día tras día, como es el caso de la que anunció hace una semana el diario de noticias Crypto Daily Huddle, que compartió que el ex ejecutivo de Goldman Sachs ha predicho que más de 1.000 millones de usuarios inundarán los mercados cripto durante este ciclo alcista. Una cifra que es una auténtica locura y que podría seguir impulsando lo inevitable. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre la situación tan delicada que atraviesa ahora mismo Estados Unidos y cómo podría afectar al mercado de las criptomonedas. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, Twitter y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.